Buenas noches a todos. Dios les bendiga en esta noche. Good evening to all. God bless you on this beautiful night. Es para nosotros una gran bendición poder llegar a su casa a través de este medio. For us, it's a great blessing to be able to reach your house through this medium. Y estamos en el Evangelio de Juan. And we are in the Gospel of John. Esta es la segunda parte del Evangelio de Juan. This is the second part of the Gospel of John. Y hoy vamos a hablar acerca de 8 señales que sucedieron en el Evangelio de Juan. And today we're going to be talking about 8 signs that happened in the book of John. En los otros evangelios se hablan de milagros, In the other Gospels, we hear of miracles, pero en el Evangelio de Juan se habla de señal. but in the book of John, they talk about signals or about signs. Las señales son más fuertes que los milagros. Signals or signs are stronger than miracles. Aunque una señal es un milagro, tiene otro propósito y es darte una dirección. Although a sign is a miracle, it has another purpose, and that is to give you another direction. Enseñarte algo más que un milagro no puede enseñar. To show you something more than a miracle can't show you. El número 8 significa nuevos comienzos Number 8 means new beginnings. y también significa terminado, completado. It also means finished, completed. 8 días es el comienzo, o el 8º día es el comienzo de una nueva semana. So the 8th day is the beginning of a new week. Y la resurrección de Cristo ocurrió al 8º día. And Jesus Christ's resurrection occurred on the 8th day. 8 personas fueron las que se salvaron en el diluvio. 8 people were saved in the flood. David era el 8º hijo. David was the 8th son. Salomón también. So was Solomon. Y la circuncisión se practicaba el 8º día. And circumcision was practiced on the 8th day. 8 veces la palabra nuevo nacimiento acerca en el Evangelio de Juan en el área del pasaje de Nicodemo. So 8 times new birth in the Gospel of John when it refers to the passage of Nicodemo. 8 escritores en el Nuevo Testamento. 8 authors in the New Testament. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Matthew, Mark, Luke, John, Pablo, Santiago, Pedro y Judas. Paul, James, Peter, and Jude. Vamos a ver la primera señal. Es cuando el Señor convierte el agua en vino. And let's see the first sign, and that's when Jesus turns water into wine. Y también es el comienzo de los milagros. And it's also the beginning of the miracles. Esto sucede en una boda. And this happens in a wedding. Jesús es muy interesante porque el Señor llama a su iglesia la novia. It's very interesting because Jesus calls his church the bride, Y Él es el novio. and he is the groom. Y va a suceder un evento que se le llama o se le conoce como el arrebatamiento de la iglesia. An event is going to happen which is known as the rapture of the church. Y en cuando eso suceda, la iglesia será llevada al cielo y ahí serán las bodas del Cordero. And when that happens, the church will be taken to the heavens and the feast of the Lamb will occur. Es muy interesante porque la celebración judía del matrimonio, en la fiesta, duraba 7 días. It's very interesting because the Jewish weddings, the feast, lasted 7 days. Y las bodas del Cordero duran 7 años. And the wedding of the Lamb will last 7 years. Entonces, el matrimonio nos habla de compromiso, de fidelidad. So marriage talks to us about compromise, faithfulness.
Pero vamos a enfocarnos en esta señal. But let's focus on this sign. El vino significaba la alegría en una boda. Wine was a signal of joy in a wedding, Y el vino se acabó. and the wine finished. De manera que María dio solamente, hay una mención de que María dijo algo en la Biblia y es en el Evangelio de Juan. And there's only one mention that Mary said something, and it's the Gospel of John. María dijo, hagan todo lo que él dice. And Mary said, do as he says. O sea que es muy interesante porque lo que María está diciendo es, hagan todo lo que Jesús manda. And it's very interesting because Mary is saying, do everything that Jesus sent you to do. Entonces el Señor pidió unos elementos llenos de agua, unas tinajas llenas de agua. So the Lord asks for some vases filled with water. Y mandó llamar al que está encargado de probar el vino. And he called for the cupbearer to come. Y cuando lo sirvieron, este hombre encontró que era el mejor vino. And when this cupbearer tried it, he saw or he tasted that it was the best wine. Transformó el agua en vino. He turned water into wine. Ahora, aquí hubo un milagro, Now here there was a miracle. pero ¿por qué se convierte en una señal? But how or why does it turn into a signal or a sign? Porque este milagro, el Señor está mostrando que Él tiene el poder en los procesos. Because Jesus or the Lord is showing this moment that he has the power in process. Porque el vino toma un proceso de 3 años para mínimo para producirse, añejarse la uva y convertirse en vino. Because wine goes through a process which takes 3 years, which is where the grape has to be go through that process where it makes the wine. Y el Señor tuvo el poder de transformar esa agua en un segundo en vino. And the Lord had the power to transform that water in seconds into wine. Él está diciendo, yo soy el Señor de los procesos. He is saying, I am the Lord of the process. Yo puedo hacer que algo que dura mucho tiempo puede hacerse de inmediato. I can make for something that lasts many years to be done immediately. Él puede transformar al peor de los pecadores en la persona más amorosa y maravillosa de esta tierra. He can transform the biggest sinner into a good, marvelous person. La segunda señal fue cuando sanó al hijo del funcionario de gobierno. The second sign is when he healed the son of the government functionary, the functionary. Y esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 4, del verso 43 al 54. And you can find this in John 4 from 43. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Pastor dijo del 43, ¿verdad? Vamos a leer del 49 al 54. Okay, so we're going to be reading from John.
From John 4, chapter 4, verses 49 to 54. The royal official said, "Sir, come down before my child dies." "Go," Jesus replied, "your son will live." The man took Jesus at his word and departed. While he was still on the way, his servants met him with the news that his boy was living. When he inquired as to the time when his son got better, they said to him, "Yesterday at 1 in the afternoon, the fever left him." Then the father realized that this was the exact time at which Jesus had said to him, "Your son will live." So he and his whole household believed. This was the second sign Jesus performed after coming from Judea to Galilee. Esta señal, precisamente acabamos de leer que dice que es la segunda señal. And this sign, as we read, it says it's the second sign. Y ahí nos muestra que Él es el Señor de la distancia. And here he shows us that he is the God of distance. El Señor dio una palabra a una gran distancia y se cumplió en el instante. The Lord gave a word to a great distance, and the word came to pass in the moment. Quiere decir que no hay distancia para el Señor. That means that there's no distance for the Lord. En aquel momento no habían los medios tecnológicos como ahora. In that moment, we didn't have the technology that we have now. Como por ejemplo ahora mismo usted me está viendo y puede estar en cualquier parte del mundo. Ese es a través de este medio alcanzamos a cualquier persona en cualquier lugar. For example, right now you might be watching us from any part of the world. With this medium, we are able to reach people from any place in the world. Pero recuerde, lo que hizo el Señor no solamente fue que lo vieron en otro lugar, sino que envió una palabra y sanó en el mismo momento que la mencionó. Remember, what the Lord did was he sent the word, and it happened in the moment that he said it. La tercera señal fue el hombre paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Esto está en Juan capítulo 5 del 1 al 9. And the third sign is the healing of the paralytic in the pool, which you can find in John chapter 4, verses 1 to 9. Este hombre llevaba 38 años enfermo. This man had been sick for 38 years. Sentado, acostado al lado de este estanque. Sitting, laying down next to this pool. La tradición decía que cuando el agua se movía, el primero que entrara en el estanque recibía la sanidad. And the tradition read or said that when the waters move, the first one to get into it will receive healing. Pues siempre entraban todos los demás porque él era paralítico y cuando ya entraba alguien lo empujaba o lo entraba ya era tarde. So people would always go in front of him because he was a paralytic. So whenever somebody pushed him or put him in, brought him in, everybody had already gone in. El Señor llegó a ese lugar y lo que no se había logrado hacer en 38 años, el Señor lo hizo en un instante. And the Lord got to that place, and what he hadn't been able to do in 38 years, the Lord did it in an instant. Esta es una señal de que Él es el Señor del tiempo. This is a sign that he is the God of time. Del cuándo y con quién. Of the when and with who. O sea que Él lo hace en su tiempo, cuando Él quiere y con quien quiere. He does it in his time, when he wants, with who he wants. Él estaba esperando el movimiento de las aguas y nunca sucedió como Él lo pensó. He was waiting for the movement of the waters, but it never happened like he thought. Sin embargo, el Señor llegó y en un segundo, en ese momento, lo levantó. However, the Lord got to that place and in a moment lifted him up. La cuarta señal es la alimentación de 5,000 hombres. Our fourth sign is the feeding of 5,000 men.
En los tiempos bíblicos se contaban solamente los hombres. In biblical times, only men will be counted. Quiere decir que lo más probable eran unas 20,000 personas. What's much probable is that it was about 50,000 people. Porque vamos a contar las mujeres y los niños. 20,000 people. Let's count women and children. Este milagro está en Juan capítulo 6, versículo 1 al 5. And you can find this sign in John 6, verses 1 through 5. Y con 5 panes y 2 peces alimentó 20,000 personas. With 5 breads and 2 fishes, he fed 20,000 people. Pues claro que es un milagro de multiplicación de la comida. Of course, it's a miracle of the multiplication of food. Pero es una señal porque Él es el Señor de las cantidades. But it's a sign because he is the God of quantity. Él puede multiplicar cualquier cosa. He can multiply anything. Nosotros en algunas ocasiones podemos testificar de que Dios ha hecho multiplicación. In many occasions, we can testify, or we have been able to testify, that God has done multiplications. Hace unos años atrás teníamos la tesorera, hacía el conteo del dinero. A few years ago, the treasurer, she counted the money. Y lo llevaba al banco. And she would take it to the bank. Y cuando lo contaba la persona que recibía el dinero, contaba más. And when the person or the teller who received the money, she would count more money. Entonces le decía la del banco, aquí hay más dinero. The teller would tell the treasurer, there is more money here. Entonces ella le decía, déjeme yo cuento. So then she would say, let me count. Y volvía a ella a contar la tesorera y le daba más. And the treasurer would count and it would give her more. Y eso pasó varias veces y estaban medio confusas la tesorera y la del banco porque siempre que contaban de más. And that happened a few times, and the teller and the treasurer were a little confused because every time they counted, there was more. El Señor es el Señor de las cantidades. The Lord is the Lord of quantity. Por eso Él dice la Biblia que para el que cree es posible obtener algo sin dinero. So that's why the word says that for those who believe, it's possible to buy or receive things without money. Es bueno cuando tienes dinero para comprar lo que tú necesitas. It's good when you have money to buy what you need. Pero es mejor cuando Dios te lo provee. But it's better when God provides it. Y testimonios tenemos muchos de cómo Dios provee en nuestras circunstancias. And testimonies, we have a lot of how God provides in Y circumstances. glorifica continuamente. And glorifies continuously. La quinta señal es cuando Jesús caminó sobre las aguas. The fifth sign is when Jesus walked on water. Y este es Juan capítulo 6, verso 16 al 25. And this is John 6, verses 16 to 25. Caminar sobre las aguas va en contra de la naturaleza. Walking on water goes against nature. Porque no es posible, las leyes de la naturaleza no se pueden romper. Because it's impossible. Nature laws cannot be broken. Y cualquier persona que trata de caminar por encima del agua se va a hundir. And whichever person tries to walk on water will drown. No importa si pesa mucho o pesa poco. It doesn't matter if they weigh a lot or they weigh a little. De la única manera que no se hunde es que tenga algo extra
como un flotador, como algo, algún implemento que le ayuda a flotar. The only way that they wouldn't drown is if they have a float or something that helps them stay afloat. Pero el Señor caminó por encima de las aguas. But the Lord walked on top of waters. Él está diciendo, yo soy voy por encima de las leyes naturales. He says, I go above natural laws. Por eso es que puede sanar a un enfermo. That's why he can heal a sick. Por eso es que puede resucitar un muerto. That's why he can resurrect a dead person. Por eso puede caminar sobre las aguas. That's why he can walk over water. Pero el Señor, cuando se habla de cuando Él ascendió a los cielos, subió, voló como de una manera sobrenatural hacia los cielos. When it speaks that the Lord ascended to the heavens, he went up in a natural way. O sea que otra vez venciendo la gravedad, porque Él va por encima de todas las leyes naturales. Again, conquering gravity or overcoming gravity because he's above all natural or nature laws. Puede provocar que un niño tenga sabiduría de lo alto y predique. He can provoke for a child to have wisdom from above and preach. Y puede alargar los años de vida de cualquier ser humano. And he can make the age of a human being be longer. La sexta señal sanó a un ciego de nacimiento que no tenía ojos. The sixth sign, he healed a man from birth who had no eyes. Este milagro está en Juan, capítulo 9, verso del 1 al 41. This miracle, you can find it in John 9 from verse 1 to 41. ¿Y qué señal significa esto de que él puede crear algo? And what sign is this? That he can create something, Es una señal creativa, a creative sign, porque él es el creador. because he is the creator. Escucha, esta persona no tenía ojos Listen, this person had no eyes. y Jesús provocó un milagro creativo de los ojos. And Jesus provoked a creative miracle of these eyes. A una persona que le falta un brazo, le puede crear un brazo. To a person who's missing an arm, he can create an arm. A una persona que le han sacado un órgano, le puede crear un órgano nuevo. A person who's lost an organ, he can create a new organ. Y hay testimonios de todo esto. And there are testimonies of all this. Personas que el Señor les ha puesto, les ha arreglado la dentadura. People who the Lord has fixed their dentures. Esos son milagros creativos. These are creative miracles. Y la señal es que Él puede crear cualquier cosa. And the sign is that he can create whatever it is. La séptima señal es que resucitó a Lázaro. Seventh sign, he resurrected Lazarus. Eso está en Juan, capítulo 11, verso del 1 al 44. That is in John chapter 11 from 1 to 44. Y esta señal nos habla de que Él es el Señor de la vida y la muerte. And this sign speaks to us that he is the God of life and death. Él se los dijo a María y a Marta, yo soy la resurrección y la vida. He told Mary and Martha, I am the life, the resurrection and the life. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. He who believes in me, even if they're dead, will live. Ellas pensaban que era en el momento de la resurrección de los muertos en el futuro. They thought that he was talking about that moment of the resurrection of the dead in the future. Pero al resucitar a Lázaro al cuarto día, estaba demostrando que Él es el Señor de la vida y la muerte. But when he resurrected Lazarus on the fourth day of death, he was showing that he was life and resurrection. De hecho, Él entregó su vida por nosotros.
He gave his life for us. Pero llegó el momento de la resurrección que la muerte tuvo que soltarlo y él pudo volver a tomar la vida y resucitar. But the moment of resurrection came, death had to let him go, and he came back and had to resurrect. Y tenemos la última señal, que es la pesca milagrosa. And we have the eighth sign, which is the miracle fishing. Esto está en Juan, capítulo 21, del 1 al 14. John 21 from 1 to 14. Y es que los discípulos habían salido a pescar And the thing is that the disciples had gone out to fish. y habían durado toda la noche sin poder pescar nada. And they had been fishing the whole night without fishing anything. Cuando regresaban para sin haber logrado coger nada, When they were coming back without being able to have fished anything, el Señor les dijo que tirara la red de nuevo. the Lord tells him to throw the net again. Y cuando ellos hicieron esto, no era el momento adecuado And when they did this, it wasn't the right moment ni el lugar adecuado. or the right place. El momento adecuado para la pesca es en la noche, ya estaba amaneciendo. The right moment for fishing was at night. The sun was coming up already. Y el lugar adecuado era mar adentro, no en la orilla. And the right place was further in the sea, not on the shore. Pero cuando el Señor dice cómo hacer algo, se va a lograr. But when the Lord says how to do something, it will come to pass. Y eso es el Señor del cómo. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? And that is the Lord of the how. Es muy importante porque cuando nosotros estamos esperando algo de Dios, And it's very important because when we're waiting for something of the Lord, tenemos una gran imaginación we have great imagination. y empezamos a imaginarnos cómo es que se va a cumplir esa promesa, cómo es que va a ser el milagro. And we start to imagine how he's going to do the miracle. How is that promise going to come to pass? Y quiero decirle que la mayoría de las veces And I want to tell you that most of the times, se va a cumplir el milagro, pero no como tú y yo pensamos. the miracle will come to pass, but not how you and I imagine it. El cómo es una de las partes que le gusta al Señor hacerlo a su manera. The how is a part that the Lord likes to do his way. Muchas personas se han ofendido con Dios porque no están sucediendo las cosas como ellos quieren. Many people have been offended by God or with God because things are not happening how they want them. Pero cuando eres paciente en el proceso But when you're patient in the process y culminas tu proceso, and you end your process, entonces dice, wow, el Señor sabía cómo hacerlo. then you say, the Lord knew how to do it. Pero nosotros normalmente le queremos decir al Señor cómo es que debe suceder las cosas. But normally we want to tell the Lord how things should happen. Hubo un general que vino al profeta para ser sanado There was a general who came to the prophet to be healed porque tenía lepra. because he had leprosy. Y el profeta lo mandó a lavarse en el río 7 veces. And the prophet sent him to cleanse himself in the river 7 times. Pero cuando él iba donde el profeta, él se estaba imaginando cómo era que iba a recibir el milagro. But every time he went to the prophet, or when he went to the prophet, he was imagining how the miracle will be. Él pensó, el profeta va a salir, me va a recibir. He thought the prophet is going to come out, he's going to receive me, Va a hacer una gran oración por mí, va a poner sus manos sobre mí he's going to pray for me, he's going to put his hand on me, y yo voy a recibir el milagro. and I will receive the miracle. El profeta ni siquiera salió, mandó a su siervo The prophet didn't come out, he sent his servant.
Y el siervo le dijo, si quieres ser sano, ve a meterte al río. And the servant said, if you want to be healed, go put yourself in the river. De hecho, este general traía muchos regalos para el profeta. In fact, this general had brought a lot of gifts for the prophet. Y el profeta ni siquiera salió, ni siquiera recibió nada. And the prophet didn't even come out. He didn't receive anything. Este general se devolvió enojado. This general went back angry. Y entonces él dijo, yo no me voy a meter en ningún río. And he said, I'm not going to go in any river. En mi país hay mejores ríos que este. Aquí, ¿cómo me voy a meter en este? In my country, there are better rivers than this. How am I going to go into this? Pero sus siervos le dijeron, ya estamos aquí, pues ¿qué pierdes tratando? But his servants told him, we're already here. What are you going to lose if you try? Y él se sumergió 7 veces, And he submerged himself 7 times. como había dicho el profeta. How the prophet has said. No se sanó en la primera, He wasn't healed on the first. no se sanó en la segunda, He wasn't healed on the second no fue en la quinta, or the fifth. fue a la 7ª vez que él recibió la sanidad. It was on the 7th time that he received his healing. De manera que estas son unas señales que el Señor dejó en el Evangelio de Juan Therefore, these are some signs that the Lord left in the Gospel of John. para no solamente mostrar un milagro, Not only to show a miracle, sino demostrarnos que Él es el Señor en todas estas áreas. but to show us that he is Lord in all these areas. El Señor del tiempo, de los procesos, The Lord of time, of process. el que puede violar las leyes de la naturaleza, The one who can break the laws of nature. el creador, The creator. el que puede multiplicar cualquier cosa, The one who can multiply anything. que lo puede hacer cuando y como Él quiere y con quien quiere. Who can make it or do it when he wants, whenever we want, with whoever he wants. Estas señales nos ayudan a nosotros en nuestra fe, These signs help us in our faith porque estas señales están hechas para que nosotros creamos. because these signs are made for us to believe. Y de hecho, la palabra creer es aceptar como verdadero o real. In fact, the word believe is to accept as true or real. O sea, que cuando yo creo, estoy aceptando que algo que todavía no he visto, que todavía no he tocado, es verdadero y es real. So when I'm believing, I'm accepting that something I still haven't seen, something I still haven't touched is real. Y cuando yo le creo a Dios, me estoy alineando en la obediencia a lo que Él dijo. And when I believe the Lord, I am aligning myself in obedience to what he said. ¿Qué es la vida en Juan y cómo la obtenemos? What is life in John and how do we obtain it? Jesús es la vida. Jesus is the life. Y recibimos la vida al creerle y al recibirlo como Señor y Salvador. And we receive life when we believe him and receive the Lord as Savior. De manera que hasta ahí vamos a dejar en este Evangelio de Juan. El próximo viernes, con la ayuda del Señor, continuaremos con un poco más de este Evangelio. Up to here, we are going to leave the Gospel of John. God willing, next week, we will continue with the Gospel of John. Que Dios les bendiga a todos y le pido al Señor que señales de todo tipo se manifiesten en tu vida. God bless you all, and I ask the Lord that signs of every type may manifest in your life. Para el que cree, todo es posible. For those who believe, everything is possible. Bendiciones a todos. God bless you all.